El Salmo 23, mis hermanos, escrito por David. Jesús se refirió a sí mismo en el Evangelio de Juan como el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, ¿cierto? Pero ¿quiénes son las ovejas? Vamos a definir, antes de definir el pastor, definamos quiénes son las ovejas. Tal vez muchos de ustedes que han estado ya, ¿cierto? Que las ovejas son testarudas, son ciegas, son débiles y son una oveja, un pastor, lo primero que pasa es que se va por el barranco o se la comen el lobo, o se la roban los, la oveja no se detiene. Por eso cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Yo soy Dios, y se bajó de allá, se va a quedar el cordero. Por eso él no dijo nada. Las ovejas son así. Nosotros somos ovejas. Hoy somos ovejas de Cristo, en el redil. Hoy estamos sentados aquí, en la iglesia local Casa Berea, perteneciente a la iglesia universal de Jesucristo, perteneciente al redil del Señor, a las ovejas a lo largo de todo el mundo. Pero alguna vez fuimos ovejas ¿en dónde? Por fuera, sin pastor, sin un redil. ¿Y cómo era nuestra vida cuando estábamos por allá afuera? ¿Cómo era? Sexo, droga, placer, mentiras, robos, trampas, adulterios, fornicaciones. Era así, ¿cierto? Yo no creo que aquí ninguno levitara antes de llegar a Cristo. Porque si no levitamos estando en Cristo, con el Espíritu Santo en nosotros, mucho menos antes, ¿cierto? Entonces mira lo interesante. Jesucristo dice que Él es el pastor de las ovejas, no de los cabritos. Y las ovejas que son de Jesucristo están ¿en dónde? En el redil. Están en el redil. Entonces, antes de entrar en contexto, leamos Evangelio de Juan al otro lado del informativo. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, del 1 al 5. En verdad os digo, o sea, Cristo aquí nos está diciendo, ojo, párele bolas, escuche bien lo que estoy diciendo. Eso significa que en verdad os digo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Pero el que entra por la puerta, este es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, van delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los. Amén. Para que entendamos ahora sí el Salmo 23. Jesucristo tiene un redil que se llama la iglesia. Amén. Y Jesucristo llama a ese redil del mundo, llama a esas ovejas del mundo y las coloca dentro de el redil, la iglesia. ¿Verdad que sí? Bueno, la pregunta es, ¿tú vives 24 horas en la iglesia? ¿Tú vives 24 horas alabando, danzando al Señor, gloria a Dios, aleluya, leyendo la Biblia, evangelizando? No, ¿cierto? ¿Dónde vivimos nosotros? En la vida cotidiana, trabajando, comiendo, durmiendo, yendo al baño, bañándose, el que se baña. ¿Cierto? Una vida natural. Mira, el Señor Jesucristo nos saca del mundo y nos coloca en su redil, pero Él todos los días abre las puertas del redil y le dice a las ovejas, vamos a pastear. Se va a pastear. ¿Dónde? En el mundo. Afuera. Y Él nos conduce a aguas de reposo. ¿En dónde? En el mundo. Porque no todos los días estamos en la iglesia, protegidos, hablando del Señor, cánticos, alabanzas, intercesión, oración. Estamos afuera. ¿Entienden el Salmo 23? El Salmo 23 no es el pastor que nos tiene aquí agachaditos, acurrucaditos y venga ovejita, no te vayas de aquí porque el lobo te puede comer. No. El Salmo 23 habla del pastor guiando a las ovejas afuera del redil. Afuera del redil. La congregación de todos somos santos, lindos, gloria a Dios, aleluya, hermanito querido, qué bendición. No, afuera nos dicen, quite chino, nos meten la mano en el bolsillo en el Transmilenio, nos manosean, nos insultan. Mira lo que dice. El Señor es mi pastor, o Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces el Señor nos llama nos da la salvación, ¿no? Y nos llama a su redil. Y nos dice, tú ya no eres una oveja sin pastor. Ahora tienes un pastor.
Y si el Señor es mi pastor y nada me falta, o nada me faltará, este es el verbo en el hebreo está en un futuro continuo, o sea que es ya y que será siempre. ¿Me entienden? Aunque dice me faltará o me falta, está diciendo que no me falta nada hoy ni me va a faltar por siempre, en el futuro, ¿vale? Porque cuando decimos nada me faltará es como si ya no lo tuviera y algún día lo voy a tener. No, es un presente que tengo ya y se extiende por la eternidad. Es un salmo que lo califica la doctrina cristiana como un salmo de súplica. O sea, en este momento tal vez David tuvo alguna angustia y dijo, y Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tal vez le faltaba en ese momento algo, protección, comida, estaba enfermo, no sé qué le faltaría cuando Dios le dio este salmo a David, pero algo le faltaba. Y él se acordó de que él tenía un pastor al que nada le faltaba. ¿Por qué él sabía eso? Primero porque Dios le puso un corazón conforme al de él, ¿no? Entonces, digamos que él tenía una relación con Dios en la alabanza, en donde había entendido quién era Dios y cómo guardaba de su pueblo. Y también porque David era ¿qué? Pastor. Era pastor. Era el oficio más simple de la comunidad del Oriente, de los hebreos y de toda la gente que vive en el Oriente, lo que hoy es Arabia. Era el oficio que se le daba al más pequeño de la casa. Y él cuidaba las ovejitas. Ahora el pastor tenía que responder por cada una de las ovejas. Mi hijo, le doy 20 ovejitas, me responde por las 20. No podía perder ninguna, si no le tocaba ¿qué? Mirar a ver de dónde la sacaba. Si se le enfermaba alguna, él respondía por la enfermedad de esa ovejita. Él debía responder por la comida de las ovejas. Debía responder por la esquilada de las ovejas. O sea, quitarle la lanita y entregarle la lanita al dueño de las ovejas, al padre de la casa en este momento. El pastor se encargaba de ¿qué? De todo. Entonces David entendía que Dios, si era el pastor de él, él cuidaba absolutamente de todo. Pero también entendía que si hoy le faltaba algo, era porque el Señor mismo se lo había ¿qué? Quitado, lo había esquilado. Porque le faltaba algo que él está diciendo, hoy me falta esto. Por eso a veces de pronto el Señor nos puede llegar y quitarnos finanzas. El Señor me voy a traer a trabajar el área financiera de esta ovejita. Y nosotros, Señor, pero ¿por qué me falta hoy dinero? Mira, hace un rato tenía yo y estoy mal y necesito hacer esto y esto y esto. Y fue el Señor el que ¿qué? Esquiló. Tal vez estaba estorbando mucho, tal vez el corazón se estaba enorgulleciendo de las finanzas, tal vez estaba mirando algo diferente, estaba mirando ya no ir otra vez a vivir, sino estar por fuera del reír, estaba más agradable porque tenía dinerito para consumir, tal vez estaba pasando. Pongo el ejemplo del dinero porque el dinero es lo que más combate con la fe cristiana, ¿no? Por eso el Señor dijo, no podrás adorar a dos señores, o adoras el dinero, mamón, o adoras al Señor. Es lo que más combate con la fe, el dinero. Es lo que más combate. ¿Sí? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aquí Dios lo que el salmista le está diciendo a David, mira, ¿tú entiendes que si tú estás conmigo, ya la hiciste? No tienes problema. Si hoy te falta algo, yo permití que eso te faltara hoy. Tal vez para que volvieras a decirme, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque a veces nosotros, siendo creyentes, ministrando, estando sentados allí o alabando, el orgullo se nos puede subir y creemos que ya tenemos todo, que no nos falta nada, que ya la hicimos, que somos poderosos. Y entonces el Señor permite que nos falten cositas para acordarnos de mirar al cielo. ¿Amén? El buen pastor da su vida por las ovejas. El entendimiento es este, mi hermano. Tal vez hoy te falte algo. Finanzas, familia, dinero. Que no te falte salvación, ¿no? Si no es lo primero que debes decirle al Señor. Que no me falte salvación, que sea hijo tuyo. Pero entiende una cosa. Si Él dio su vida por ti, ¿tú crees que necesitas que te falta? ¿Sí me entiendes? Si Él dio su vida por ti, ¿tú crees que realmente necesitas eso que hoy dices que te falta? Casa, carro y beca, tal vez amor de la familia, tal vez amor de los hijos, tal vez finanzas. ¿Sí? Por algo te está faltando hoy eso. Y tal vez porque el Señor te está diciendo, yo quiero que seas una oveja mía, que yo sea tu pastor.
porque podemos ya estar en el redil, pero ser cabritos o ovejitas brinconas. Entonces estamos dentro del redil, pero nos gusta más cuando Él abre la puerta y nos lleva a pastar y nos volvemos loquitos allá afuera. ¿Sí me entienden? Nos puede pasar. Y el Señor entonces permite para que nuestra loquera, nuestros salticos de cabrita loca, aminoren. Y nos demos cuenta de que nos falta algo, ¿sí? Y que tenemos que acudir a ese pastor para que no lo satisfaga. O preguntar al pastor, ¿por qué me lo quitó? Amén. Salmo 23. Entonces mira, dice el Salmo 23, en lugares verdes de pastos me hace descansar. La versión Valera dice, en lugares delicados de pastos me hace descansar. Entendamos, las ovejitas comen pasto, ¿cierto? Si yo las tengo aquí en mi cerquita, algún día se va a acabar el pasto que yo tengo en mi cerquita, ¿cierto? ¿Y qué tengo que hacer? Abrir la puertica y salir con las ovejas. Entonces entendamos, el Salmo 23 no es estar yo en el redil, sino estar con el pastor afuera del redil. En nuestro caso, en el mundo, por fuera. Entonces sale la cabrita, o sale la ovejita, ¿cierto? Porque hay de todo, ¿no? Guiada por el pastor da un chiflido y las ovejitas, ¿qué? Se van detrás de él, ¿cierto? Entonces el pastor nos da la palabra, el Señor nos dice, mi hermano, ¿quieres ser bendecido en tu vida? Que prospere tu alma. La Biblia, un cántico, estudia si puedes teología, y crees en Cristo para que yo prospere tu alma, para que yo prospere tu vida natural. Entonces sale la ovejita con el pastor, agarrada de la mano, con la salvación puesta, porque si ella no la dio, no la quita, pero la ovejita empieza a dar negocios interesantes por allá. Un torcidito chiquito. Ay, este impuestico como que pasémoslo por debajo de cuerda. Uy, no reduzcamos el IVA de mi negocio porque es que es mucha plata para el gobierno, para que se la roben. Mejor me la quedo yo y la doy la ofrenda a la iglesia. Es una cabrita loca que no está haciendo caso a lo que dice el buen pastor. En pastos delicados me hace descansar y junto a aguas de reposo me pastorea. El pastor sale con sus ovejitas al mundo, donde hay lobos, donde hay ladrones, donde hay serpientes, tentáculos. Y si nosotros estamos entendiendo que a donde nos lleva el pastor, a esos pasticos, aunque no sean tan altos como los pasticos de al lado, con la evasión de impuestos, con el por dar cuerda, con el robo, con la mentira, con lo que se haga mal, esos pasticos que es donde me quedé, mi buen pastor. Y él me llevó a aguas de reposo, aguas cristalinas. Entonces, esas aguas cristalinas se mueven. ¿Y cómo es un manantial? ¿Cómo es un agua de río que se mueve? ¿Alguna vez huele mal? Aunque arrastra piedras y tierra, ¿cómo puede uno ver el fondo y ver los pececitos? Porque se está en movimiento. Pero si yo ese pasto frondoso allá bien alto y los arbolitos al lado de un estanque, ¿cómo está el agua de un estanque, de un pozo, de un lago? ¿Cierto que es oscura? Y lo que es guarazapos, no pececitos, ¿cierto que sí? Uno de chiquito iba a los lagos y pescaba, hay unos pescaditos que eran guarazapos, ¿no? Eran futuros sapos. A mí me pasaba en Bucaramanga, iba uno al ¡ay, pescaditos! Y lo echaba a la pecera y después le empezaban a salir. Eran sapos, mi hermano, porque un pozo seco, cenagoso, no da un agua que cristalina ni pura. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros, mis hermanos? El Señor nos llama a su redil, nos hace sus ovejas, pero abre las puertas y dice, allá está el mundo, tienes que trabajar, comer, dormir, relacionarte con la gente normal, hablar de mí allá, comportarte como una ovejita del Señor, al lado de los lobos, de los cabritos, ¿sí? Para que ellos digan, uy, ese man tan frondosa su lana, tan bonito que se ve, está bebiendo esas aguas allá, y yo chupando este lodo cenagoso. Y tal vez esas ovejitas, esos cabritos algún día se conviertan en ¿qué? En ovejas a causa del testimonio de que tú no te apartas de los pasticos verdes y de las aguas cristalinas de reposo. ¿Me entienden el concepto? Del Salmo 23 es afuera. Entonces, mi hermano, a veces nosotros los cristianos llegamos a Cristo o estamos en Cristo y llevamos muchos años y decimos, pero el Señor, ¿por qué no me permite hacer eso? Es que, ¿qué problema tiene eso? Es que es tan lindo ese muchacho, es mormón, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué dijo el Señor acerca de contaminar tu vida? Un incrédulo. Dijo, no os unáis en yugo desigual. Uno dice, no, es que yo lo voy a convertir a Cristo. Él te convierte a él.
o ella a ella. Tú no vas a convertir a nadie porque es Cristo. Tú entras en una relación de negocio. No tengo negocios con los conversos, porque yo tengo negocios con el 99% son conversos. Yo tengo negocios de todo. Ya no puedo decir que ahora no puedo hacer discriminación, porque no me multan. ¿Sabían eso, no? ¿Sí? Tenemos relación con todo el mundo. Lo que no tenemos que hacer es caigo en pecado. Ya no estoy bebiendo el agua cristalina de Cristo, sino que estoy bebiendo ¿qué? Del lodo cenagoso, del agua estancada. ¿Cuáles son las aguas de reposo? Hermano, las aguas de reposo tienen que ver con Espíritu Santo, con palabra, con santidad. Cuando yo salgo al mundo con el pastor guiándome a llevarme a los pastos, él no es el único pastor con las únicas ovejas, sino a la vida agrícola y ganadera de los clientes. Cuando ellos salen a pastar con las ovejas, se reúnen ovejas de ¿qué? De diferentes pastores, porque es que el río es de todos. Entonces las ovejas que pasan se revuelven, las ovejas de este pastor con las ovejas de este otro pastor, pastores buenos, pastores asalariados, ¿sí? Por eso sales con gente de todo tipo, algunos que dicen que son católicos, evangélicos, mormones, lo que sea, inconversos, incrédulos, ateos, y tú puedes llegar a contaminarte de sus doctrinas, de sus pensamientos, de su actuar. Pero si tú estás bebiendo continuamente del agua cristalina, de reposo, del Espíritu Santo, de la palabra, de la Biblia, de la comunión en oración, de cantar una alabanza en tu casa, cuando te lleguen las influencias de esas otras ovejas o cabritos o lobitos, tú vas a estar preparada para... Yo no como cuento. Ay, es que canta tan lindo ese señor Witt. Esa doctrina es de demonios. Ay, es que canta tan lindo Alex Campos. Esa doctrina es de demonios. Eso es otro evangelio, no es el evangelio de Cristo. Cuando yo me alimento de la verdadera palabra de Dios, el discernimiento del Espíritu Santo empieza a obrar en mí y sé con quién no debo contaminarme. Nombré a esos dos personajes porque influencian mucho nuestra cultura cristiana aquí en Colombia, Latinoamérica. Y son dos cantantes que están dirigiendo el evangelio a un evangelio que no es el de la Biblia. Escuchen sus canciones y compárenlas con lo que dice la Biblia. Amén. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Son bonitos? Sí. El diablo no es feo. Como decía el papá de Betty la Fea, el diablo es puerco y sabe cómo disfrazarse. Entonces a veces nosotros caminamos con ovejas que dicen ser de Cristo, pero que tienen doctrina errada, porque están bebiendo de un agua diferente a las aguas de reposo. Recuerdan que el Señor dijo en Mateo 24, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso no se refiere a los católicos que dicen, ay, Cristo es el Señor, ni a los mormones que también no, se refiere a todos los que se dicen cristianos y profesan un Señor que no es el Señor de la Biblia. Que pueden hacer milagros en nombre de Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia el que les hace los milagros. Porque el diablo también hace milagros, ¿no? ¿O no? Aquí colocaron un negocio de brujería, ¿no? Y eso los martes y los viernes, que es cuando hacen consulta, debe llenarse. Y a muchos de ellos que el diablo les hace su milagrito. ¿Y ellos a quién le oran? ¿Al diablo? No, a ellos les dan novena católica. Récele a la virgencita de no sé qué, récele al santo si sé cuándo, y no tiene el milagro. Entonces el diablo hace milagros, ¿o yo? ¿En nombre de quién? Dicen ellos. ¿Lo entendemos? Son doctrinas de demonios entremezcladas. Entonces el pastor sale con las ovejitas y llegan otros pastores y las ovejitas se entremezclan. ¿Cómo no se contaminan? Vámonos un poquito al Evangelio de Juan. ¿Sí? El Evangelio de Juan dice 10:4. 10:3. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, van delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino porque no conocen la voz de los extraños. Amén. ¿Entendimos el Salmo 23? ¿Cómo el Salmo 23 puede ser real en nuestra vida? Que sea real en nuestra vida. O sea, es un salmo de petición. Señor, guárdame, protégeme, ayúdame, dame. Mira lo que dice. Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Se supone que esta oveja reconoce a su pastor y conoce la voz de su pastor. Entonces cuando él llama por nombre a su oveja, cuando dice Enrique o dice el nombre que sea, porque Dios nos llamó por nombre, ¿no? ¿Qué hace ese personaje? Deja de estar ahí con los cabritos y con las otras ovejas, voltea ahí, se va donde escucha la voz del pastor. Esto se refiere a que para que el Salmo 23 y su promesa de seguridad sea mía, yo tengo que estar escuchando continuamente ¿qué? La voz de mi pastor, no estar bobeando, sino escuchando la voz de mi pastor. En lugares delicados me pastoreará, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Significa que yo debo estar de continuo comiendo y bebiendo del agua de vida de Cristo, tomando manantiales de reposo, comiendo pastos verdes, aprendiendo de su palabra, en comunión con los hermanos. ¿Cerca de quién? De ese pastor. En el mundo, entiéndanme, afuera del redil, afuera de la protección de la cerca, pero cerquita de quién? Del pastor. No ser una cabrita saltona. Versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Confortará mi alma. La palabra del Señor, cuando yo la escucho, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Un mandamiento, una ordenanza, una consolación, ¿cierto? La palabra del Señor a veces me dice, tienes que hacer esto para recibir esto. O me dice, no hagas esto porque te haré. La palabra de Dios siempre conforta nuestra alma porque nos dice qué debemos hacer para estar bendecidos y qué no hacer para no recibir castigo, disciplina. No infierno, ¿no? La salvación no se pierde. Pero como cristianos podemos vivir en disciplina continua con el Señor. Con rejo a todo. No, Señor, pero ¿por qué? No estás bebiendo del agua. Estás lejos. Una ovejita que está lejos del pastor. Está chismoseando con las otras ovejas. Ahí mire esa cosa. Mire esta otra. Y el pastor, Juan. Y ahí mire que vea. Y mire lo que pasó. Y el pastor allá llame la que llame. ¿No es así? Uno nos pasa. ¿Quién no estaba aquí en chismes alguna vez? Después que vino el problema, la circunstancia y a pedir disculpas o... ¿No pasó así? Hablo de chismes, pero muchas otras cosas que hicimos mal. Algún negocio que hicimos y nos vino la disciplina del Señor, nos robaron la plata, nos fue mal en la cosa, se voló, encarcelaron al tipo y DMG no pagó. Algún cristiano cayó en esas cosas, ¿no? Por buscar plata donde no era. ¿Sí o no? Por no escuchar la voz del pastor que estaba llamándolo, ni comer del agua de reposo, ni entender que si estaba cerquita de ese pastor, pues nada le iba a faltar, que iba allá con el Murcia. ¿Me entienden? ¿Sí? Ahora, como es una ovejita, se metió donde no era y ¿qué le pasó con su lana? Se la quitó, no el pastor que es. ¿Me entienden? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Guiarme por sendas de justicia, ¿a qué se refiere? Palabra, mi hermano. Guiarme por sendas de justicia se refiere a la palabra del Señor. Si tú no lees la palabra, si no escuchas predicaciones que edifiquen en la palabra, porque otras que edifican es negocios, ¿no? Emprende lo que tú quieras hacer porque el Señor está contigo, Él nunca te dejará, Él nunca te... Y traen la Biblia, ¿no? Pero te dicen cosas que no tienen nada que ver. Esfuérzate, dice valiente. Y te traen Josué 1:9 y tú y sales a hacer las cosas locas sin estar a solas con el Señor, el tiempo prudencial, esperando en Él, tomando el agua, comiendo. ¿Y qué viene después? Vienen los problemas, ¿no? Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Las sendas de justicia es la palabra. La palabra es la que nos guía, mi hermano. Si tú te dices cristiano y no conoces la Biblia, pues déjame decirte que no has empezado a ser cristiano. ¿Cómo vas a saber qué te dice Cristo que tienes que hacer si no escuchas su voz? Y su voz no se escucha meditando, ¿no? Oh, man, ahí no escuchas ninguna voz. ¿Tú escuchas la voz de Dios qué? Leyendo su palabra. Tú no la escuchas y dices, Señor, háblame, Señor, háblame, ¿no? ¿Cómo escuchas la voz de Dios? Cuando lees la palabra y viene alguna circunstancia a tu vida, tú le dices, uy, Señor, ayúdame, ¿qué hago en este momento? Y entonces el Espíritu Santo te recuerda algo que tú leíste y te dice, mira, ¿te acuerdas qué le pasó a Jeremías? Mira, ¿te acuerdas qué le pasó a Moisés? Mira, ¿te acuerdas qué le pasó a
Zebedeo. Y él te trae lo que tú estudiaste, lo que tú leíste, y te habla a través de ese texto. ¿Eso habla Dios? Hoy hay muchos predicadores extraños que dicen, el Señor me habló y me dijo, y empiezan a soltar palabras extrañas, ¿no? No, el Señor nos habla a través del estudio de la palabra. Entonces yo esta semana empecé a estudiar los salmos para aplicarlos al devocional, y el Señor me dio el sentir de que predicara 4 salmos para instruir a la iglesia en cómo adorar, alabar y orar al Señor a través de esos salmos. Porque los salmos son un idioma del Señor. Es como a Él le gusta que oremos, que le cantemos, que hablemos con Él. Amén. Así es como habla el Señor, no que me haya dicho, Glenn, necesito que empieces a predicar. Nada que ver. Tú estudias la palabra y sientes un gozo y vamos a enseñarte a aprender todo eso. Y el Señor te lo dice cómo. Y entendiéndolo tú, diciendo, uy, vea, yo había olvidado esta parte. ¿Me entienden? Así habla Dios. Entonces, si tú quieres que tu alma sea confortada y guiada por cenas de justicia, ¿qué tienes que hacer? Compa, tocó leer. ¿Te da pereza leer? Consíguete la Biblia en MP3 y escúchala. La hipnopedia funciona, ¿no? Pero no te quedes dormido todos los días escuchando la Biblia, ¿no? ¿Recuerdan el inglés hipnopédico? Sí, eso funciona, pero si no lo ponía en práctica, ¿qué pasó? Quedaba en el olvido. ¿Vale? Mejor leerla, ¿no? Y ojalá en voz alta. Porque cuando tú lees en voz alta funcionan todos los sentidos. Te escuchas a ti mismo, está el sentido del habla, el oído, la vista, está funcionando el cerebro con tal magnitud que capta mucho más. ¿Vale? Así te digan, uy, el loco, mírenlo, está leyendo en voz alta, ¿quién estará hablando? Ya estamos locos por Cristo, ¿no? No locos por Cristo, que locos por la droga, por el sexo, por el mundo, ¿no? Bendito el Señor. Versículo 4. Esta parte es la más interesante. Es muy interesante. Todo es interesante porque es el Salmo del Señor. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuál es el valle de sombra y de muerte? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién me dice algo? El mundo. El mundo es un valle de sombra y hay muerte. Hay muerte espiritual, hay tentaciones, sí. Es el lugar o la circunstancia donde yo estoy en la mayor tentación, en la mayor influencia demoníaca, en la absoluta influencia del mundo, y estoy medio desarmado. O sea, ese es el punto donde te dice el jefe, por ejemplo, y el jefe le dice, mi hermano, hay que evadir ese IVA, así nos toque falsificar facturas, no sé, hagamos una doble facturación, hagamos esto y lo otro, pero yo necesito disminuir ese pago, por ejemplo. Y está el pobre contador que dice que es cristiano ahí frente a eso y dice, ¿qué hago? Si le digo que no, ¿qué me pasa? Me quedo sin el empleo. Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo me va a faltar el empleo? Esos momentos de decisión en donde tú sabes que tienes esa de pecar, de yugo desigual, de mentir, de robar, de matar, de fornicar, de lo que sea. El valle de sombra de muerte en donde tú estás a punto en donde tu fe se pone arriba de la navaja. Mira lo que dice el Salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Señor, ayúdame aquí. En futuros, yo firmo el documento. Yo sé que tú me perdonaste, por eso tú sabías que yo iba a firmar y todo. Ay, ¿cuántas veces lo hemos hecho? Aunque la palabra me dice que no tomemos la gracia para pecar. Pero ¿cuántas veces no lo hemos hecho? Seamos sinceros. ¿Cuántas veces no hemos cometido el pecado a sabiendas de que era pecado, pero apelamos a la misericordia y la gracia de la salvación, que ya es mía, y entonces, Señor, yo sé que tú me perdonas, pero yo hago eso. Dígame que también es. Y aquí no me ven levitando. Casi me caigo, ¿sí vieron, no? ¿Por qué pasa eso? Como dijo el hermano, allá en el mundo, valle de sombra y de muerte, el Señor está con nosotros. Y Él está diciendo, haga.
mira, dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Hasta ahí no temo. Y luego viene la otra partita interesante. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El pastor de ovejas tenía dos instrumentos. Una vara, más o menos de 1 metro, 1,20 m, y un callado de 2,5 metros hasta 3 metros. El callado, al final de la punta, era así curvo. El callado lo usan los pastores para dirigir la oveja, para agarrar la oveja loca que se quiere en el camino. Por eso el ganchito. Entonces el callado servía para dirigir. Pero también tiene un instrumento que es la vara. 1,20 m, 1 metro, dependiendo de la altura del pastor. ¿Para qué sirve esa vara? Esa vara sirve para cuando venía un perro, un lobo, a atacar las ovejas. ¿La vara era para qué? Para reprender, era un arma. Pero ahí qué pasaba cuando una ovejita estaba bien testaruda y se quería ir, y el callado no era suficiente. ¿Qué tocaba hacer con la varita? Tome para que lleve. Entonces, en ese concepto entendamos lo que dice este salmo. Aunque ande allá en el mundo al lado de los pecadores, absorbido por todas las tentaciones, por la serpiente diciéndome, mira, sí se puede, no pasa nada. Mi mismo argumento mental diciéndome, ay, el Señor ya te perdonó todos los pecados, tú ya eres salvo. Ese pecadito, ¿eso qué va a pasar? Eso no pasa nada. Fresco, hágale, mijito. Aunque esté en ese momento, el Señor está conmigo, tu vara y tu callado me infundirán la aliento. Espere, tu palabra dice que no me unan yugo desigual, tu palabra dice que tú eres fiel, tu palabra dice que nada me faltará, tu palabra dice que tú estarás conmigo hasta el final, aunque me quede sin empleo. La vara y el callado están ahí, mis hermanos. Pero a veces decimos, ay, estás conmigo, Señor, pero no vi la vara y no vi el callado. No me interesó verlo. O no estudié lo suficiente la palabra del Señor, o estaba comiendo en un lodo cenagoso una doctrina falsa que me decía, tú estás para reinar aquí en la tierra y para ser cabeza y no cola y para dirigir y para hacer el duro, a pesar de que pases por encima de los demás. Me faltó beber de las aguas de reposo, de ese manantial, comer de los pastos donde el pastor me llevaba, y estaba comiendo o de un falso pastor, de un pastor asalariado que no le interesaba llevar a las ovejas a un buen prado. Por eso cuando estaba en valle de sombra y de muerte, tumbilis, caí. ¿Entienden el concepto del Salmo 23? ¿Cambia un poquitico o sigue igual? El lindo Salmo 23, el Señor me cuida de todo, Él lo hace. Si tú estás con Él, y si cumple lo que Él te dice, tu vara y tu callado, la vara. Nos faltó vara a todos, ¿no? Colocaron hoy en Facebook, mi hermano colocó una correa y dijo, este instrumento sirvió para corregir a muchos en la antigüedad. Hoy no se usa, ¿no? Hoy pegarle a un chino es acarrearse a que se lo quite, se lo lleve y estar familiar y lo multen, ¿no? Tremendo, ¿no? Sodoma y Gomorra, ¿no? Cada quien haga lo que bien le parezca. A nosotros en la iglesia cristiana nos falta vara y callado. Algunas veces porque desde aquí no se aplica el pastor que está aquí, ni callado ni vara. Porque lo único que les interesa es las ofrenditas de las ovejitas, esquilarlas y esquilarlas, pero no les interesa cómo se consiguen la lana. No le importa si fue están con un pastor que se llama asalariado, que no le interesa cómo se engordan las ovejas, porque la oveja come basura si uno la deja comer basura. O sea, el pastorcito será pastor con sus ovejas, el pastor ganadero, y si no le interesan que ellas coman mugre, la oveja come mugre porque la oveja ni olfato tiene. El pastor es el que tiene que dirigirlas y decirle, este es el pasto que va a comer. ¿Sí me entienden? Y nosotros como ovejas cristianas somos eso. Por eso escuchamos a veces música de cantantes que nada que ver, que son apóstatas. O escuchamos predicaciones de predicadores falsos, Cash Luna, Maldonado, predicadores falsos. El mismo Dante Gebel, son predicadores falsos, porque te venden el yo. No venden al Cristo, sino el yo. Que fuiste escogido para hacer bendecida esta tierra. Y el Señor dice, te traigo aflicción. Te dicen, tu familia va a crecer en Cristo y va a ser prosperada y todos van a ser hermosos. Y el Señor dice, yo vine a traer espada a tu familia. Se levantará el hijo contra el padre, la hija contra la nuera, o no. Y las demás predicadores, porque todavía los tengan discernimiento con la palabra. Suenan lindos y bonitos, pero son
demonios. No son predicadores de la palabra del Señor. Y hay muchos más. Hay muchísimos más. Son muy conocidos. Hasta cerquita tenemos algunos. ¿Vale? Eso es vara y callado, mis hermanos. A muchos predicadores les avergüenza. Yo publico esto en internet. Ustedes saben que no estamos transmitiendo en directo, pero yo publico en internet. Y hasta ahora no me han borrado ninguno de esos videos, ¿no? Pero son predicadores falsos, ¿no? Mi hermana se congregó en Miami con Maldonado un buen tiempo, hasta que se dio cuenta de la porqueriza que es ese ministerio y la falsedad. Entonces, no lo digo solo porque vea las predicaciones falsas que tiene, locura, sino porque mi hermana, que es creyente más o menos al mismo tiempo que yo, lo confirmó, ¿vale? Eso es vara y callado. Entonces empecemos a limpiar la mente y el corazón con esas predicaciones, ¿sí? No todos son malos. Estos que les nombré, sí, porfa, desarraíguenlos de su ser, corten ese chorro, no les crean. Cash Luna tiene un Espíritu Santo que no es el Espíritu Santo de Dios. Porque si ustedes leyeron el libro En honor al Espíritu Santo, es un Espíritu Santo, es un demonio. No puede ser el Espíritu Santo porque él lo minoriza. Según él dice que el Espíritu Santo no hace algo y él le diga que haga. O sea, si le dice, no, Espíritu Santo, no sanes a esa persona, el Espíritu Santo no lo hace. ¿Ese es Dios? O sea, por favor, Dios es todopoderoso, Él dijo y se hace. Entonces entendamos, ¿vale? Yo no le puedo dar órdenes a Dios, yo no le puedo decir, Espíritu Santo, ¿cómo es que hoy, por ejemplo, aquí otro personaje falso, Ricardo Rodríguez, por ejemplo? ¿Ustedes se han dado cuenta cómo le da orden al Espíritu Santo de Dios? ¿No se han dado cuenta? Él le da órdenes al Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es él para decirle a Dios qué hacer? Entonces, ¿ese qué es? Lo que le manda un demonio mayor. Eso es vara y callado, mis hermanos. Y si desde el púlpito, desde esta tarima, desde esta tabla que casi me hace caer, no se le dice a las ovejas ¿qué no comer? Ahí viene una basura, mis hermanos. Y ahí viene yo, que soy pastor del Señor, asalariado por Él, para Él. Ahí viene a quién le tengo que rendir cuentas por las ovejitas que Dios pone aquí. A Él. Una persona que nosotros discipulamos, ¿no? Los que son discipuladores aquí. Que va a decir, mira, cuando discipulaste a esa persona, ¿qué pasó? Son personales, ¿no? Y por cada persona que Dios nos puso, no solamente aquí al personaje que está dirigiendo, sino a cada uno de ustedes cuando están en un grupo de oración, cuando alguien les pide oración, cuando testimonian de Cristo, por esas personas. Amén. Vara y callado, retomemos la predicación. Se acabó ya la denuncia de los apóstatas. Vara y callado, mis hermanos. Vara y callado. Si tú estás en valle de sombra y de muerte y has caído en tentación, estabas lejos del pastor y no te alcanzó el callado del pastor. Estabas lejos del pastor y no te alcanzó la vara. Te faltó más estudio de la palabra, te faltó fe en el Espíritu uno. Nada me faltará. Es un salmo de angustia, de petición, es un salmo de súplica con confianza. Yo sé que nada me falta, pero mis hermanos, para que nada te falte, lo que es el versículo 1, hay que cumplir todo el resto de los demás. Comer donde el pastor me dice que coma, el pastor, ¿no? Yo lo digo, lo que dice aquí, y si yo digo lo que dice aquí, entonces sí hablo de parte de Dios, ¿vale? Lo que el pastor dice que coma, donde él dice que beban. Entonces, cuando llegue ese momento de angustia en la tierra, en el mundo, como dijo el hermano allá, con los negocios, con el trabajo, el tipo que lo cerró en el carro, o el atracador, o lo que sea, tú vas a responder con la palabra de Dios, y vas a poner primero tu fe, que tu trabajo, que tu familia, que tú. Ayer me preguntaban, les decía que en la teología, les decía, mis hermanos, ¿qué pide el Señor de nosotros? Obediencia, es la palabra. No, sí, chévere. Entonces se centra en dos palabras. ¿Qué dije, Esmeralda? El Señor quiere tu vida, no más. ¿Y qué es tu vida? Obedecerle, hacer lo que Él dice. Porque cuando es mi vida, yo hago lo que yo quiero. El Señor lo único que nos pide es esa pequeñita cosa. No más, no te pide más. Te pide tu vida. Eso es lo que pide el Señor. Lo que tú eres. Pide tu profesión. Pide tu trabajo.
Pide tu familia. Él pide todo. ¿Lo entendemos? Tu vara y tu callado. ¿Entendemos el versículo 4, mis hermanos? Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Después de que tú has superado la prueba y le dices al jefe, jefe, yo puedo perder mi tarjeta profesional como contador público de la República de Colombia si yo falsifico ese documento y se llega a descubrir. ¿No es cierto? No tuviste que acudir a la palabra del Señor y decirle, no jefe, es que yo soy cristiano y como soy cristiano yo no puedo pecar así. Porque ¿qué te va a decir el que es inconverso? ¿Estúpido o no? O sea, bobo, man. Dios es Dios y usted ya, pues listo, eso no es problema. ¿Cierto? Pero si tú eres lleno del Espíritu Santo, yo creo que tú vas a decir, jefe, lo que pasa es que puedo perder mi tarjeta profesional, o sea, pongo en riesgo mi esencia profesional, mi vida de trabajo, ¿o no? Yo no lo hago, jefe, contadores hagan y ya hacen esa, yo no lo puedo hacer. ¿Qué pase? No sé. Pero aquí dice, versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ese jefe no era un angustiador diciéndote lo que tenías que hacer, que era pecado contra ti. Pero cuando tú determinas no contaminarte, no cometer el pecado, no pecar contra Dios y contra ti mismo, sin necesidad de traer la Biblia, porque tal vez un inconverso no lo va a entender, pero si la jurisprudencia, la ley puse un ejemplo, hay cosas más sencillas, hay cosas más complejas. ¿Qué dice? Aderezas, mesa, y no te va a faltar la comida, la papita que pensaste perder por no hacer lo que te dijo el jefe. ¿Delante de quién? Pues tal vez te echaron, tal vez perdiste el negocio, tal vez perdiste la familia, pero el Señor te va a tener guardado y te va a satisfacer. ¿Y este qué? El empleo, pero vea, yo lo veo como bien, fue que le dimos mucha liquidación, ¿o qué? Venga, miremos cómo fue la vuelta ahí. La vara y el callado. Estaba cerquita, era bebiendo el agua que era. ¿Qué vino? La protección del Señor. Hijo, no te va a faltar nada. Está bien, hoy no tienes caviar, pero tienes sardinita de la tita ecuatoriana. Sabe a caviar así un poquito, ¿no? ¿Entiendes? Unges mi cabeza con aceite. Vamos allá. Bueno, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Señor dice, nada te faltará. ¿Sí me entienden lo que el primer versículo simboliza en todo el resto? ¿Y me entienden qué el Señor te está pidiendo? Correcta, come el pastico correcto, correcta. Y cuando Él te hable, atiéndelo, vean, no te alejes mucho de Él, que vuelas a pastor, que vuelas a Biblia. Luego viene la más interesante, mira el versículo, todas es interesante. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mi hermano, ay Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dicen? Ven, levanta tus manos. El Señor, viene la llenura del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, tócalo. Y la gente se va para el piso. Yo nunca veo en la Biblia que Jesucristo diga, viene la llenura del Espíritu Santo y todos se caigan. Ay, cayeron los apóstoles y cayeron todos, 15,000 cayeron al piso. ¿Dice eso? Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, punto y coma. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando tú dices, Señor, en ti nada me faltará, y sales al mundo, te enfrentas al mundo, viene el agobio, vienen las circunstancias, vienen los negocios chuecos, y tú, la fe, cumples la palabra, no vas en pecar. El Señor te invita en medio de los angustiadores, Él te viene porque fuiste obediente a la palabra. Estás diciendo la palabra, estás lleno del Espíritu Santo, te regocijas con Él. Este unges mi cabeza con aceite, es el Espíritu Santo de Dios. Y como rebosa tu copa, ese jefe que te iba a hacer la vuelta, dice, venga mano, admiro su honestidad, admiro su integridad como profesional. La verdad, todos los contadores que han estado aquí no tienen problema, pero usted se me paró de frente y eso me parece admirable. Entonces ahí es cuando tú puedes, ¿qué? Testificar. No lo hice solo por mi tarjeta profesional, sino por mi alma. ¿Cómo así, chico? Es que yo soy de Cristo y la palabra del Señor me enseña esto y lo otro. Después de que diste el testimonio y mostraste, y el Señor te empoderó, ahí sí sabes qué puedes hacer. Pero ¿por qué los cristianos hoy son agentes secretos? Porque se la pasan pecando y pecando y pecando, no tienen poder testificar en su trabajo. O con los amigos. ¿Qué van a poder testificar si no hay poder del Espíritu Santo? Dicen algo de Dios y todos, ay, aleluya. Pero venga a decir aleluya, chino, que yo lo oí charlando con la peladita ya como muy coqueto y usted es casado.
¿Qué vas a poder testificar si no te dice el primer versículo? Nada me faltará. Si no te alimentaste con el pasto que el pastor te dio, con las aguas de reposo, no puedes testificar. Porque a veces los cristianos somos tan pésimos evangelistas. No hay poder en nuestra vida, mi hermano. Nos falta todo, ¿no? Yo no estoy aquí enjuiciando a nadie. El Salmo 23 es un salmo de alegría, de angustia y de confianza que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, ¿no? Pero entendamos todo el concepto. El primer versículo se cumple si tú tienes una serie de requisitos llenos. Llenos. Mi copa está rebosando. Rebosar es que salpica a los demás. La gente se unta de Espíritu Santo de Dios a través de ti. Y tú puedes hablar de Cristo y la gente va a decir, hola, chévere, quiero conocer más de Él. Y por eso puedes traer un amigo el próximo domingo. Porque esta semana hiciste algo, trabajaste en el Salmo 23, guardaste tu alma, pasaste por el valle de sombra de muerte y superaste la prueba, estuviste cerca del cayado, cerca de la vara, y tu copa rebosó que pudiste traer a alguien el domingo. Es una cuña en medio de la predicación. Aquí uno se va para Estados Unidos, nos va a traer un gringo. ¿No entendemos el Salmo 23? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y mire el final de la promesa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán de vez en cuando. Me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia. Porque a veces los cristianos andamos tan derrotados en circunstancias financieras, con familia, con esto, con lo otro. Porque hemos fallado. Nos hemos alimentado de pasticos podridos. Hemos entremezclado con tanta gente que el valle de sombra y la muerte ya no lo vemos. En medio del valle de sombra y muerte me parece normal, es cotidiano para mí. La mentira, la grosería, normal. Alejado tanto de las aguas, del pastor. Nos pasa a todos. El salmo es que empecemos a leerlo de la manera correcta, decirle, Señor, yo quiero que estas promesas que tienes aquí, de que nada me faltará, sean una realidad en mi vida, y yo quiero estar cerca de ti, escuchar tu voz, quiero beber de tu agua, quiero escucharte cuando me llames, para que unja mi cabeza, para que me alimentes cuando esté en medio de la angustia, para que me guardes, me protejas y me disciplines si es necesario. ¿Sí? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea que el Señor dice, si eres obediente, yo voy a guardar tu vida aquí en la tierra, mire, voy a tenerte alimentadito, vestidito, con techito. Tal vez una casa grandotota o sino una de 3x3, como las de ahora ahí para arriba, no importa, pero ahí tienes tu techito. Tal vez no vas a tener todos los días pan con mantequilla, pero vas a tener tu caladito. El bien y la misericordia. A veces queremos tener lo más grandioso, pero tal vez Dios nos tenga solo para poquito, no importa. Pero viene de mano, ¿de quién? De Dios. Viene de mano del mundo, del ladrón, del robo, de la mentira. ¿Viene de mano de quién? ¿Me entienden? Y luego, ¿qué dice al final? Y en la casa de Jehová moraré. Salvación, hermano. O sea, el Señor te dijo, si nada te falta, tú vas a trabajar en todas estas áreas y vas a comprobar que vas a estar conmigo en la eternidad, en el cielo. Si aprendemos a ser de Dios aquí en la tierra con lo que Él allá en el... Porque cuando metemos las manos aquí al fuego, le estamos diciendo al Señor que está pecando, haciendo lo incorrecto, estamos diciendo, yo no confío mucho en que tú me vayas a tener en el cielo, porque si no has sido capaz de darme aquí la papita sin yo echar la firma donde no convenía. ¿Es lo correcto? Gracias. Bonito el Salmo 23, ¿cierto? ¿Cómo les parece? Todos al tiempo, ¿vale? Del informativo. Padre, te queremos pedir, Señor, que esta promesa sea una realidad para hoy nosotros, quienes asistimos a la iglesia y quienes han video en sus casas, Padre.